No suelo ser el tipo de persona que se involucra con los vecinos. Vivo en un barrio tranquilo donde cada quien se ocupa de lo suyo, saludos cortos, algún comentario sobre el clima, y poco más. Pero aquella mañana de verano, algo se salió del guión. El sol apenas se asomaba, pintando de dorado las fachadas, mientras yo lidiaba con el viejo cortacésped de mi padre. Gruñía más que trabajaba y cada pocos metros parecía dar su último aliento. Estaba tan concentrado en no dejarlo morir que casi no la vi. Al otro lado de la verja apareció la señora Álvarez. Todos la conocían como la mujer de la casa de las Hortensias. Rondaba los 50, siempre impecable, aunque en su mirada se notaba un cansancio que no venía de una mala noche, sino de muchos años de silencios. Mi madre solía contarme que había sido profesora en la universidad local, pero tras la muerte de su marido se había vuelto discreta, casi invisible. Luis, me llamó con una voz tranquila, casi musical. ¿Tienes un minuto? Apagué el cortacésped y me limpié el sudor de la frente. Claro, ¿qué pasa? Señaló un viejo aparato de riego que descansaba abandonado en medio de su jardín. Este trasto no funciona, y yo no tengo idea de mecánica. ¿Podrías echarle un ojo? Por primera vez la vi sonreír de cerca. No era la sonrisa perfecta y distante que uno imagina de alguien intocable, sino una mueca tímida, con un vaso de limonada en la mano y cierta inseguridad en los ojos. No hay problema. Termino aquí y paso. Su jardín parecía sacado de una revista. Flores en perfecto orden, césped brillante, pero aquel aspersor metálico daba la sensación de haber sobrevivido a 2 guerras. Me arrodillé para revisarlo, aunque más que el estado de las piezas, lo que me atrapó fue el olor a menta que llegaba desde la terraza, junto con su voz preguntándome: ¿crees que no tiene arreglo? Está viejo, como casi todo por aquí, respondí sin pensar. Luego me arrepentí, temiendo que sonara como un insulto. Pero ella rió, ligera, como si la frase la hubiera liberado un poco. Después se quedó en silencio, observándome desde la sombra del porche. Hasta que, de repente, dijo: pasa a la casa, anda. Las herramientas están adentro, y me gustaría conversar. Me levanté sorprendido. La casa por dentro era distinta a como la había imaginado. Ordenada, sí, pero con ese aire callado de quienes se acostumbran a estar solos. Fotos en la repisa, libros apilados, un chal de lana olvidado en una silla. Era un hogar vivo, pero con pausas largas. Cuando me giré, ahí estaba ella, ya no con la blusa elegante con la que había salido antes, sino con un pijama azul con estampados de ositos. Se llevó una mano al pecho al darse cuenta. ¡Ay! Olvidé que estabas aquí. No pasa nada, balbuceé. Bonitos pijamas. Se rió con un poco de vergüenza, y ese instante, en lugar de hacerla menos, la volvió más humana. ¿Quieres un té?, preguntó. Asentí. Y ese fue el comienzo de algo que ni ella ni yo sabíamos a dónde nos llevaría. El té humeaba en la mesa del comedor. El aroma a jazmín llenaba el aire, mezclándose con el de los muebles de madera antigua. No era un lugar moderno, pero tenía carácter, como esas casas que parecen guardar secretos en cada grieta. Nos sentamos frente a frente. Yo aún pensaba en el pijama azul con ositos que había visto minutos antes, y ella lo notó. No estás acostumbrado a verme así, ¿verdad?, dijo, medio divertida. A nadie se le ocurre que la señora de las Hortensias tiene pijamas infantiles, respondí, intentando sonar relajado. Ella se rió y me pasó una taza. Después de cierta edad, dejas de preocuparte por lo que opinen. Te vistes para ti, no para el barrio. El comentario quedó flotando. No supe qué contestar, así que cambié de tema. ¿Siempre vivió aquí? Desde que me casé. Mi esposo compró esta casa. Hizo una pausa breve, como quien se detiene antes de tocar una herida. Después me quedé yo. No insistí. Había un peso en su voz que no necesitaba preguntas. En vez de eso, le conté la odisea de mi cortacésped, las eternas discusiones con mi padre sobre arreglarlo o comprar uno nuevo, y como a veces parecía que el aparato tenía vida propia. Ella escuchaba con atención, riéndose en los momentos justos. «Eres buen narrador», me dijo de pronto. «Si fueras mi alumno, te pondría un 10 en oratoria». ¿De verdad era profesora? De historia del arte. Aunque a veces siento que lo olvidé todo, respondió, mirando hacia las estanterías repletas de libros. Yo seguí su mirada. Había volúmenes gruesos, algunos subrayados con marcador fluorescente, otros gastados como si hubieran pasado por decenas de manos. ¿Y ya no enseña? No. El mundo académico puede ser cruel. Y yo me cansé de fingir que encajaba.
Volvió a beber un sorbo de té, con calma. La conversación parecía avanzar como un río, sin prisa, pero con dirección. ¿Y tú, Luis? Preguntó de pronto. ¿Qué esperas hacer con tu vida? No supe qué responder. Nunca me habían hecho esa pregunta en serio. Supongo que estudiar, o trabajar en algo que no odie. Ella asintió, como si hubiera escuchado lo mismo 1000 veces antes. ¿Sabes lo que me habría gustado escuchar a tu edad? Dijo inclinándose un poco hacia adelante. Que no tienes que tenerlo todo resuelto. Que está bien cambiar de rumbo. Y que a veces, los mejores caminos aparecen cuando te atreves a equivocarte. Sus palabras me desarmaron. No eran frases de libro de autoayuda, sonaban demasiado reales para eso. El reloj de pared marcó las 10. Había pasado casi una hora y ni me di cuenta. Creo que debería irme, dije, levantándome. Ella me acompañó hasta la puerta. Cuando quieras, puedes volver, añadió con naturalidad, como quien ofrece un café a un amigo. Asentí, pero en el fondo sabía que no era una invitación cualquiera. Aquello era el inicio de algo que, de un modo extraño, ya nos estaba cambiando a ambos. Volví a la semana siguiente. Había prometido revisar de nuevo el aspersor, aunque en realidad sabía que ya no se trataba solo de un aparato viejo. Algo en mí quería regresar, escucharla hablar y descubrir qué más escondía esa casa silenciosa. La encontré en el jardín, con un sombrero de ala ancha y guantes de jardinería. Tenía las rodillas manchadas de tierra y estaba rodeada de macetas como si fueran soldados en formación. «Llegas justo a tiempo», me dijo al verme. «Estas hortensias están dándome más problemas que cualquier alumno rebelde que tuve». Me reí, dejé mi mochila a un lado y me puse a ayudarla. El trabajo era sencillo: quitar hojas secas, revisar raíces, mover tierra. Pero lo que realmente llenaba el espacio era la conversación. Cuando enseñaba, me contó mientras sacudía la tierra de sus manos, tenía alumnos que parecían más interesados en sus teléfonos que en la historia. Pero siempre había alguno que se quedaba después de clase a preguntar más. A esos los recuerdo. ¿Y yo? Pregunté medio en broma. ¿Soy de los que se quedan después? Todavía no lo sé, respondió sonriendo. Aunque admito que tienes curiosidad. Pasamos horas así, hablando de trivialidades y de cosas serias sin aviso previo. Ella me contó que había viajado a Florencia, que se había perdido en museos y que había amado cada segundo de esa ciudad. Yo le hablé de mis planes de estudiar, de mis dudas sobre qué camino tomar, y ella escuchaba con esa paciencia que nunca encontraba en mis padres. Cuando terminamos con las hortensias, nos sentamos en la terraza. Sacó una botella de vino, la destapó sin ceremonia y sirvió 2 copas. ¿No soy un poco joven para esto? Pregunté, sorprendido. La edad no se mide en años, Luis, contestó. A veces los de 20 viven como si tuvieran 40, y los de 50 como si aún tuvieran 20. Le di un sorbo tímido a la copa. El vino era fuerte, pero agradable. Y entonces, sin previo aviso, ella cambió el tono. Mi marido y yo compramos esta casa porque pensábamos en formar una familia. Pero nunca llegó. A veces la vida te da menos de lo que esperabas. Otras, te da cosas que jamás imaginaste. Sus ojos se clavaron en los míos, como si buscara algo que no podía decir con palabras. Sentí un peso extraño en el pecho, como si estuviera entrando en un terreno donde las reglas del barrio y los saludos formales ya no aplicaban. Me quedé en silencio. Ella también. Solo el sonido de los pájaros y el roce del viento entre las hojas nos acompañaban. Finalmente se levantó, recogió las copas y dijo con naturalidad: «Bueno, muchacho, ya hicimos bastante jardinería por hoy. Vuelve cuando quieras». Lo dijo sonriendo, pero su mirada dejaba claro que aquel «cuando quieras» significaba algo más profundo que una simple invitación. Al día siguiente, no podía quitarme de la cabeza la sensación del jardín, su mirada y las historias que había compartido. La tarde se deslizaba lentamente, y terminé mis tareas solo para poder cruzar la calle y volver a su casa, aunque no tenía excusa concreta. «Hola, Luis», dijo, desde la puerta. «Hoy no hay hortensias para salvar, ¿verdad?» «No, solo vine a saludar», mentí a medias, aunque ambos sabíamos que no era solo eso. Entré y me ofreció una taza de té. Esta vez el aroma mezclaba hierbas con un toque de lavanda, más delicado que el día anterior. Nos sentamos en la sala, donde los rayos de luz entraban por las cortinas y pintaban el suelo con formas suaves. «Tienes un don para aparecer cuando menos se espera», bromeó, aunque había un hilo de seriedad que no dejaba pasar. «Supongo que soy bueno en eso», contesté,
intentando que mi voz sonara despreocupada. Ella suspiró y se reclinó en el sillón, los dedos entrelazados sobre la taza caliente. Luis, hay algo que quiero contarte, pero no es fácil. Mi vida ha tenido momentos que no todos conocen, errores que quizá nunca debería haber compartido. Su voz se quebró un instante, y luego continuó con firmeza. Pero siento que debes saberlo, porque a veces los secretos pesan más que cualquier otra cosa. La miré, atento. Cuando me quedé sola después del divorcio, estuve muy cerca de perderme, dijo. Tu padre me ayudó en un momento complicado. Fue confuso, humano, nada planeado. No hubo intención de dañar a nadie. Pero sí, hubo cercanía, demasiada quizá. Mi mente retrocedió, recordando las palabras de mi padre y los susurros del vecindario. Todo encajaba de una forma incómoda. ¿Y mamá? Pregunté, la voz más baja de lo que esperaba. Ella nunca supo, respondió con calma. Y eso fue lo correcto. Algunas cosas deben quedar en el pasado. Pero tú mereces saber la verdad, aunque duela. Nos quedamos en silencio. No había reproches ni dramatismo, solo una honestidad cruda que no había sentido antes. Todo en su mirada, en su postura, me decía que estaba siendo sincera. ¿Y ahora? Pregunté finalmente. ¿Qué significa esto para nosotros? Nada que deba apresurarse, contestó. No busco alterar tu vida, ni que esto sea un problema. Solo, la verdad. Eso es lo que importa. El peso que sentía en el pecho se alivió un poco. Por primera vez, la verdad estaba delante de mí, sin disfraces ni rumores. Pude ver a la mujer detrás de los rumores, detrás de la fachada de vecina solitaria. Solo una persona que había cometido errores, igual que cualquiera. Entonces, dije. Solo quiero que esto sea claro entre nosotros. Honestidad. Nada más. Ella asintió y esbozó una sonrisa suave, no triunfante ni seductora, solo humana. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas triviales, dejando que la honestidad pesara solo lo necesario. No hubo abrazos, ni gestos exagerados. Solo una conversación que nos devolvía la normalidad después de lo inesperado. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta. El sol comenzaba a bajar y la luz dorada se filtraba por las cortinas. Gracias por escucharme, dijo. Gracias a ti por confiar, respondí. Salí y sentí que algo había cambiado. No era emoción romántica, ni miedo, ni culpa. Era comprensión. La vida podía ser complicada, pero a veces, simplemente enfrentar la verdad, aunque incómoda, era suficiente. Los días siguientes, algo cambió en mi rutina. La vida parecía igual, pero yo había notado detalles antes ignorados. El sol que iluminaba el jardín de su casa, el olor del té recién hecho en la terraza, incluso el leve crujir del piso al caminar por la sala. Todo estaba impregnado de esa mezcla de normalidad y verdad que solo se siente después de que alguien se abre completamente ante ti. Decidí no volver a cruzar la calle sin motivo. Sin embargo, no pude evitar mirar su ventana desde el mío, y en algunas ocasiones nos cruzábamos en la acera, intercambiando un simple gesto de reconocimiento. Ninguna palabra innecesaria, solo una conexión silenciosa que decía más que cualquier conversación prolongada. Un sábado, mi padre me llamó al garaje mientras reparaba unas tablas sueltas en el cobertizo. Luis, empezó, sin levantar la vista de la madera. He estado pensando en lo que pasó con tu madre y Linda. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Pregunté, curioso pero cauteloso. Que todos cometemos errores, dijo. Y que la forma en que los enfrentamos define quiénes somos. No te preocupes por mí ni por los demás. Aprende de lo que viste y sigue adelante. Sus palabras no eran un perdón ni una disculpa, eran simples hechos, fríos pero ciertos. Y de alguna manera, me liberaron. Más tarde, me encontré con ella en el supermercado. Nos saludamos con un leve gesto de mano. Esa pequeña interacción me hizo darme cuenta de algo importante. No necesitábamos palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos. Solo la normalidad, la sinceridad y la aceptación mutua podían sostener nuestra relación, por tenue que fuera. Ese día, mientras volvía a casa, reflexioné sobre cómo las personas no son solo lo que ves en la superficie. Cada uno guarda secretos, comete errores, busca conexiones y lucha contra la soledad a su manera. Algunas veces esas verdades nos alcanzan, otras veces se esconden para siempre. A partir de entonces, mis visitas se redujeron a simples saludos o intercambios breves cuando coincidíamos en el vecindario. El pasado no desapareció, pero dejó de pesar.
Había aprendido que la comprensión y la paciencia podían reemplazar la curiosidad y el juicio. Un viernes por la tarde, mientras regaba el jardín de mi casa, noté que ella estaba en su terraza, cortando flores para un pequeño ramo. Me saludó con la cabeza y sonrió. Yo respondí levantando la manguera, salpicando un poco de agua sin querer. Ella se rió y meneó la cabeza, como diciéndome que no me preocupara. Ese simple momento encapsulaba todo: humor, humanidad y una conexión genuina sin necesidad de complicaciones. Con el tiempo, comprendí que no todas las historias necesitan un final dramático o romántico. Algunas solo requieren respeto, sinceridad y un reconocimiento silencioso de que todos, sin importar la edad, llevamos nuestras propias cargas y buscamos algo de compañía. Ese verano terminó siendo diferente de lo que esperaba. No hubo grandes gestos ni revelaciones que alteraran mi vida por completo, pero aprendí a ver la humanidad en los demás, incluso en personas que parecían misteriosas o imposibles de entender. Y eso, en sí mismo, fue un regalo. Con el paso de los meses, nuestra relación con Linda encontró un equilibrio silencioso. Ya no había tensión ni secretos urgentes que descubrir, ni necesidad de impresionar o complacer. Solo existía la aceptación mutua, un entendimiento tácito de que cada uno vivía su vida con sus propios errores y aprendizajes. Yo seguía con mis responsabilidades: estudio, gimnasio y las pequeñas obligaciones del día a día. La experiencia con Linda me enseñó a reconocer la complejidad humana sin juzgar apresuradamente. Descubrí que las personas pueden ser frágiles y fuertes a la vez, que la soledad no convierte a alguien en villano, y que los errores, aunque dolorosos, no definen a un ser humano por completo. En las tardes, a veces la veía desde la ventana de mi habitación, regando flores, organizando libros o simplemente sentada con una taza de té. No sentía curiosidad morbosa ni necesidad de intervenir. Solo observaba, reconociendo su humanidad y mi propia capacidad de perdonar y comprender. Un día, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, recordé cuánto había cambiado desde aquel verano. Antes, cualquier gesto amable me parecía extraño, cualquier interacción cercana, un riesgo. Ahora, podía ver la belleza en los momentos simples: una conversación sincera, un gesto de cuidado, un té compartido. Linda y yo nos cruzábamos de vez en cuando. Algunas veces intercambiábamos palabras, otras solo sonrisas. No necesitábamos más. Era suficiente saber que, a pesar de todo, existía respeto y una especie de amistad que había surgido de la honestidad y la vulnerabilidad compartida. También comprendí algo sobre mi padre y la historia que me contó. La vida no es perfecta, las personas no son modelos de conducta infalibles. Todos cometemos errores, y a veces nuestras decisiones afectan a otros de maneras que no podemos prever. Lo importante no era juzgar ni condenar, sino aprender a aceptar que la humanidad incluye imperfección. El vecindario, antes tan familiar, comenzó a sentirse distinto. Cada calle, cada árbol, cada cercado revelaba pequeñas historias que antes pasaban desapercibidas. Vi a los vecinos reorganizando jardines, colgando luces en las terrazas, conversando desde la acera. Todo parecía un teatro de vidas cruzadas, donde cada persona llevaba secretos y pequeñas alegrías. Linda seguía siendo un misterio en cierto sentido, pero ahora su presencia parecía menos imponente y más cercana. La observaba mientras regaba sus plantas o cuidaba de su perro. Esos gestos, simples y cotidianos, me hicieron pensar que la verdadera intimidad no estaba en los grandes secretos ni en las revelaciones dramáticas, sino en compartir los momentos pequeños y silenciosos. Decidí caminar más por el vecindario, saludar a quienes antes apenas conocía y notar cómo pequeñas interacciones podían construir confianza y respeto. Una señora mayor me mostró cómo podar un arbusto, un vecino me explicó cómo limpiar las canaletas de manera segura. Todo se sentía conectado, como si cada acto de ayuda formara parte de una red invisible de humanidad que yo comenzaba a comprender. En esas caminatas, pasaba por la casa de Linda y a veces nos cruzábamos en la acera. Intercambiábamos una sonrisa, un gesto de cabeza, y yo sentía que, aunque no habláramos, se compartía algo genuino. Era una conexión que no necesitaba palabras. Aprendí que a veces la presencia silenciosa de alguien es más valiosa que cualquier conversación. Un sábado, mientras reparaba una cerca caída en la parte trasera de nuestro jardín, noté que Linda estaba en su terraza observándome. Me levanté y saludé con la mano. Ella respondió con una sonrisa suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir que estaba haciendo algo bien, no solo por ella, sino por mí mismo. Ese día comprendí que las relaciones no siempre necesitan definirse con claridad. No todo contacto requiere promesas o expectativas. A veces, basta con compartir espacios, tiempos y gestos simples.
Ese verano, y los que siguieron, me enseñaron que la vida cotidiana está llena de momentos que pueden marcar profundamente, sin drama, sin secretos explosivos, solo con la verdad silenciosa de existir y ser visto. Un lunes por la mañana, Linda me pidió ayuda para organizar su cobertizo trasero. No era nada urgente, solo un espacio abarrotado de cajas, herramientas y recuerdos acumulados con el tiempo. Pero, como siempre, acepté. Había algo en su manera tranquila de pedir ayuda que hacía difícil negarse, y además, me daba una oportunidad de aprender más sobre ella y sobre mí mismo. El cobertizo era un pequeño caos, cajas de madera apiladas torpemente, libros viejos, viejas macetas agrietadas y herramientas oxidadas que apenas podían cumplir su función. Mientras levantaba cajas y clasificaba objetos, Linda contaba historias de cada artículo. Un viejo reloj de pared que había pertenecido a su madre, un baúl lleno de cartas que jamás había abierto, frascos de pintura que ella misma había usado en sus proyectos de arte hace años. Cada objeto parecía contener un fragmento de su vida, y escucharla hablar con tal detalle me hacía sentir que estaba entrando en un mundo que pocos conocían. Ella no solo compartía recuerdos, compartía emociones. Me enseñó que cada cosa tiene historia, y que reconocerla es una forma de respeto y cuidado. Mientras organizábamos, surgió la risa. Una caja de herramientas se derrumbó sobre el suelo y nos encontramos atrapados entre llaves y destornilladores. Nos miramos y reímos como dos cómplices en medio de un pequeño desastre. Por un instante, todo lo demás desapareció, la escuela, la rutina, los problemas familiares. Solo existía aquel momento, lleno de ruido, polvo y risas compartidas. Luego, decidimos limpiar el jardín trasero. Cortamos ramas secas, ordenamos las macetas y plantamos nuevas flores. Linda me mostró cómo distinguir las plantas que necesitaban más luz de las que podían permanecer en sombra. Mientras trabajábamos, me contó más sobre su vida, los años después de enviudar, la manera en que se había adaptado a la soledad, los momentos de miedo y los instantes de alegría que todavía encontraba en lo cotidiano. Aprendí que ayudar a alguien no es solo ejecutar tareas, es escuchar, entender, acompañar sin juzgar. Cada gesto, por pequeño que fuera, llevaba un significado. Y cada historia que ella compartía me hacía sentir más conectado con la persona que había sido y con la que seguía siendo. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos detuvimos. El cobertizo estaba limpio, organizado y funcional. El jardín había recuperado un poco de vida. Nos sentamos en la terraza con té helado y compartimos un momento de silencio. No necesitábamos palabras. Todo estaba dicho en la tranquilidad de haber trabajado juntos, en la satisfacción de haber creado algo tangible y en la certeza de que habíamos compartido más que esfuerzo físico, habíamos compartido humanidad. Mientras me levantaba para irme, Linda me dijo algo que quedó resonando en mi cabeza: no es el trabajo en sí, Jacob. Es la compañía. Eso es lo que hace que cualquier tarea valga la pena. Sonreí, entendiendo que aquel verano estaba enseñándome más sobre la vida y las relaciones de lo que cualquier libro podría. El verano avanzó, y con él, una rutina tranquila pero significativa se había establecido. Ya no se trataba de secretos ni de malentendidos del pasado. Linda y yo habíamos encontrado un ritmo, compartíamos momentos sencillos, aprendíamos el uno del otro y nos apoyábamos en lo cotidiano. Una tarde, mientras organizábamos fotos antiguas en su sala, me di cuenta de algo importante. No había necesidad de dramatizar cada gesto ni de buscar señales de intenciones ocultas. La verdad estaba en la consistencia de su presencia, en las risas compartidas, en los silencios cómodos y en la manera en que nos respetábamos mutuamente. Mi relación con mis padres también había cambiado. Había aprendido a mirar a mi padre sin ira, reconociendo su humanidad y los errores que todos cometemos. Con mi madre, las tensiones se habían suavizado, la honestidad y la paciencia habían creado un nuevo entendimiento. El último día de aquel verano, el sol bañaba el vecindario con un tono dorado. Caminé hacia la casa de Linda para darle las últimas herramientas que había usado para arreglar el cobertizo. La encontré en el jardín, ajustando flores recién plantadas. Me saludó con una sonrisa tranquila, y por primera vez no hubo nervios ni expectativas. Solo respeto y amistad. Gracias por todo, Jacob, dijo mientras tomábamos té en su terraza. No solo por la ayuda, sino por entender que las personas somos más que errores y rumores. Asentí. He aprendido más de ti que de muchas cosas que me enseñaron fuera de este vecindario. Nos miramos, compartiendo un momento de silencio que hablaba más que cualquier palabra. Fue un cierre que no necesitaba fanfarrias ni gestos grandiosos. Solo aceptación, comprensión y la certeza de que algunas conexiones permanecen, aunque la vida siga su curso.
Ese verano me enseñó que las relaciones no siempre se definen por lo que hacemos, sino por cómo estamos presentes. Que la humanidad reside en la paciencia, en el perdón y en la disposición de ver a los demás sin prejuicios. Que los errores son inevitables, pero lo que importa es la forma en que enfrentamos sus consecuencias. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí un peso levantarme del corazón. No había necesidad de dramatizar lo que había pasado, no había rencores ni secretos pendientes. Solo estaba la experiencia, la historia compartida, y la comprensión de que cada persona que cruza nuestro camino puede enseñarnos algo invaluable. Linda continuó con su vida, yo con la mía, pero aquel verano dejó huella. No fue un romance, ni un drama épico, sino una serie de momentos humanos, simples y auténticos. Y en esa sencillez estaba su magia. Aprendí que crecer no significa evitar errores, sino aprender a vivir con ellos. Que la confianza se construye en la rutina, no en gestos grandilocuentes. Y que a veces, los vínculos más poderosos son los que no buscan posesión ni expectativas, sino simplemente comprensión y presencia. Cuando me recosté esa noche, pensé en todo lo vivido. Las sonrisas, los silencios, los momentos compartidos. Me sentí más ligero, más humano, y con una certeza. Algunas lecciones no se encuentran en libros ni en palabras complicadas, sino en el acto de estar allí, para otros y para uno mismo. El verano terminó, y con él, la historia de descubrimiento, perdón y humanidad que jamás olvidaré.